Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Niccolò Maquiavelo. ¿Crees que la inteligencia domina la sala? No es así. La información no controla la jerarquía. El vocabulario no crea dominio. Los títulos no generan cautela. La percepción sí. La sala no la gobierna el que más sabe. La gobierna el que más calcula. El que habla al final. El que reacciona más lento. El que observa la postura. El que analiza incentivos. El que nota quién mira a quién antes de que alguien hable. La mayoría confunde inteligencia con conocimiento. Maquiavelo no. Él estudió cortes, reyes, generales, traiciones, ambición, y descubrió algo brutal. Los hombres no se someten a la información, se someten a la estructura. No temen la inteligencia, temen la consecuencia. El hombre promedio reacciona, explica demasiado, se defiende demasiado rápido. Revela intención sin presión. Cree que la claridad lo hace fuerte, lo hace predecible, y lo predecible es manipulable. La verdadera inteligencia no es saber más, es revelar menos, es observar más tiempo, es entender que cada persona en la sala se mueve por interés, inseguridad o ambición. Y el hombre que ve eso primero, se mueve primero. No te elevas hablando más fuerte. Te elevas viendo lo que otros no ven, sus patrones, sus necesidades, sus miedos, su ventaja. Esto no es inteligencia académica, es dominio estratégico, es salir del reflejo emocional que controla a la mayoría. Porque la mayoría es predecible, busca aprobación, defiende el ego, habla para ser visto, reacciona para proteger orgullo, y en ese proceso pierde ventaja. La mente estratégica hace lo contrario. Observa, mide, contiene, actúa una vez. Eso entendió Maquiavelo hace siglos. La inteligencia es posicionamiento, y el posicionamiento define el poder. Si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a calcular, suscríbete ahora. No por motivación, por maestría. Porque hoy desglosamos 8 leyes brutales. Leyes que separan al emocional del estratégico. Leyes que te convierten en el hombre que nadie puede anticipar. Cuando piensas por encima de la sala se ajusta. Y desde este momento, ya no pensarás como el hombre promedio. Los hombres son ingratos, volubles, mentirosos y engañadores. Niccolò Maquiavelo. La primera mejora en inteligencia es incómoda. Deja de creer lo que la gente dice. Maquiavelo no escribió sobre humanos ideales. Escribió sobre los reales. Los hombres prometen lealtad, hasta que la lealtad se vuelve costosa. Hablan de honor, y hasta que el honor amenaza su beneficio. Defienden principios, hasta que esos principios interfieren con su ventaja. Si tomas las palabras como verdad, siempre estarás un paso atrás. El hombre promedio escucha el tono. El hombre estratégico estudia el interés. ¿Qué gana esta persona? ¿Qué teme perder? ¿Qué posición intenta asegurar? ¿Qué resultado le conviene más? Responde esas preguntas y verás más de lo que intentaban mostrar. No es cinismo, es claridad. Cada movimiento en una sala está impulsado por interés propio. Estatus, seguridad, dinero, control, reputación. Incluso la amabilidad puede ser estratégica. Incluso el silencio puede ser calculado. El hombre inteligente no se ofende rápido. Se vuelve observador. Cuando alguien te elogia, pregúntate por qué. Cuando alguien te desafía, pregúntate qué gana. Cuando alguien se distancia y analiza qué cambió en su cálculo. Las palabras son superficie. El interés es estructura. La mayoría reacciona emocionalmente porque cree en narrativas. La mente superior ignora la narrativa y rastrea la ventaja. Eso no te vuelve frío, te vuelve preciso. Y la precisión es inteligencia en movimiento. Cuando lees intereses, predices comportamiento. Cuando predices comportamiento, te mueves antes de que otros entiendan hacia dónde va el juego. Eso es ventaja.
Eso es posicionamiento. Y cuando empiezas a calcular incentivos en lugar de escuchar discursos, algo cambia. Dejas de sorprenderte. Dejas de ser manipulado. Dejas de ser superado por hombres que hablan bonito, pero calculan mejor. Maquiavelo entendía que la naturaleza humana no evoluciona. La ambición se repite. El miedo se repite. La autopreservación se repite. Y quien comprende ese patrón opera por encima de quienes no. La mayoría cree que la inteligencia es saber datos. No lo es. Es entender motivos, y los motivos casi nunca se anuncian. Desde ahora, no escuches buscando verdad. Observa buscando ventaja. Solo eso ya te coloca por encima de la sala. Todos ven lo que pareces ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Niccolò Maquiavelo. Antes de hablar, ya te juzgaron. Antes de explicar, ya te midieron. Antes de demostrar capacidad, la sala ya decidió dónde colocarte. No es injusto, es humano. Maquiavelo entendía que la percepción se forma más rápido que la evidencia. Las personas no esperan pruebas, reaccionan a señales, postura, tono, ritmo, contacto visual, estabilidad emocional. La mayoría cree que la competencia se defenderá sola. Pero cuando llega el momento de demostrarla, no, la percepción ya los posicionó. Si pareces inseguro, te desafían. Si pareces reactivo, te provocan. Si pareces ansioso, te utilizan. La percepción no es vanidad, es estrategia. El hombre inteligente controla cómo es leído antes de ser evaluado. Habla sin urgencia. Se mueve sin prisa nerviosa. Escucha sin necesidad de interrumpir. No presume fuerza. Proyecta estabilidad. Hay diferencia. Presumir busca aprobación. Proyectar estabilidad crea cautela. La sala analiza energía antes que argumentos. Si tu energía es dispersa, tu inteligencia se ignora. Si tu presencia es contenida, tus palabras pesan más. Esto no es actuación, es control. El control obliga a otros a calcular. Y cuando otros calculan alrededor de ti, obtienes ventaja sin confrontación. La mayoría revela demasiado pronto. Muestra entusiasmo, defiende posición, intenta impresionar, y al hacerlo, elimina misterio. El misterio crea distancia psicológica, la distancia genera respeto, el respeto reduce pruebas. La mente estratégica entiende esto. No reveles tu capacidad completa al inicio. Permite una ligera subestimación. Luego corrige una vez, no con ruido, con precisión. Maquiavelo advirtió que no basta con ser capaz. Debes parecer capaz, porque los hombres reaccionan a lo que ven, y lo que ven determina cómo te tratan. Controla la percepción, controla el marco, y moldeas el resultado antes de que el conflicto exista. Eso no es manipulación, es inteligencia aplicada a la naturaleza humana. Un príncipe prudente no debe revelar sus intenciones prematuramente. Niccolò Maquiavelo. La mayoría habla para sentirse segura. El hombre inteligente habla para mover. Hay diferencia. El silencio incomoda, o genera tensión, genera incertidumbre, expone inseguridad. Y como la mayoría no tolera esa incomodidad, la llena. Explican demasiado rápido. Aclaran sin necesidad. Revelan planes antes de consolidarlos. Se defienden antes de ser atacados. En ese impulso, pierden ventaja. Maquiavelo entendía que el poder no es solo fuerza, es control de información. Cuanto más revelas sin necesidad, más predecible te vuelves, y lo predecible se posiciona en tu contra. Cuando hablas impulsivamente, expones estructura, tus intenciones, tu estrategia, tu estado emocional, tu urgencia. Y una vez expuesto, eso puede ser calculado. La mente estratégica retiene, no para engañar, para conservar opciones. Las opciones son poder. Si no anuncias tu postura completa, sigues siendo flexible. Si no revelas tu próximo movimiento, sigues siendo peligroso. El silencio obliga a otros a hablar, y cuando hablan, revelan.
revelan inseguridad, revelan ambición, revelan alineación, revelan debilidad. Muchos creen que la inteligencia es elocuencia. No lo es. Es contención, la capacidad de guardar información, la capacidad de pausar antes de responder, la capacidad de dejar que la tensión permanezca sin intentar corregirla. El silencio crea presión, la presión incomoda, y el incómodo se sobreexpone, promete de más, se compromete de más, comparte de más. El hombre inteligente espera, observa cuánto tiempo el otro tolera la incertidumbre, mide reacciones, detecta microcambios en tono y postura. Ese tiempo extra revela más que cualquier pregunta directa. El silencio no es pasividad, es ventaja cognitiva. Señala que no operas desde la necesidad. Señala que no dependes de aprobación. Señala que no te altera la pausa. Y en dinámica social, quien siente menos presión ocupa posición superior. Maquiavelo sobrevivió en cortes llenas de traición. Sabía que la palabra descuidada crea enemigos. Sabía que la claridad prematura crea vulnerabilidad. Sabía que controlar lo que dices es controlar cómo te perciben. Desde ahora, no hables para aliviar tensión. No aclares para agradar. No reveles para sentirte seguro. Deja que otros se muevan primero. Deja que otros se expongan. Deja que otros se comprometan antes de tiempo. Mientras tú permaneces medido. Porque quien controla sus palabras, controla su ventaja. Y quien controla su ventaja, piensa por encima de la sala. Quien se domina a sí mismo, domina su fortuna. Niccolò Maquiavelo. Si alguien puede provocarte, puede posicionarte. La reacción es exposición. La mayoría cree que la fuerza es ruido. No lo es. La fuerza es demora. Cuando reaccionas al instante, revelas estructura, tu ego, tu inseguridad, tu miedo a perder estatus, tu necesidad de corregir percepción. Y en el momento en que eso se vuelve visible, puede ser utilizado en tu contra. Maquiavelo entendía que el primer territorio que debe gobernarse es uno mismo, antes que ejércitos, antes que alianzas, antes que fortuna. Gobernar el impulso. El hombre promedio se defiende de inmediato. Interrumpe, discute, eleva el tono, se justifica. Cree que la velocidad demuestra inteligencia, demuestra inestabilidad. La reacción cambia el poder. Cuando reaccionas emocionalmente, entregas el marco. El otro crea el estímulo. Tú respondes. Eso es jerarquía. La mente estratégica invierte ese patrón. Pausa. Incluso ante provocación. O incluso ante desafío. Incluso ante prueba. Esa pausa genera desequilibrio. Obliga al otro a recalcular. ¿Lo afecté? ¿Fue demasiado? ¿Por qué no responde? El silencio bajo presión crea duda. La duda genera cautela. La cautela restaura estructura. El control emocional no es represión. Es elección. Sientes el impulso. Decides la respuesta. Esa decisión es dominio. Quien controla el ritmo controla la dirección. Si alguien sube la voz y la tuya permanece firme, ganas. Si alguien intenta apresurarte y tú desaceleras, ganas. Si alguien intenta tocar tu ego y tú no entras al juego, ganas. Porque permaneces centrado. Y los hombres centrados son difíciles de desestabilizar. La mayoría de conflictos no son sobre hechos, son sobre marco. ¿Quién mantiene calma? ¿Quién se apresura? ¿Quién parece seguro? ¿Quién parece defensivo? Y controla tu reacción y controlas el marco. Controla el marco y controlas la percepción. Controla la percepción y controlas el resultado. Esto no es frialdad, es soberanía emocional. Maquiavelo sabía que la fortuna favorece al que no se quiebra bajo presión. La inestabilidad invita a ataque. Desde ahora, retrasa la respuesta. Deja que el silencio exista. Permite que el otro revele más con su impaciencia, mientras tú permaneces medido. Porque el hombre que se gobierna a sí mismo no puede ser gobernado por otros.
y el que no puede ser gobernado se coloca por encima de la sala. La fortuna favorece a los audaces. Niccolò Maquiavelo. La mayoría interpreta mal esta frase. Creen que audacia significa rapidez. No es así. La velocidad sin cálculo es exposición. Actúas demasiado pronto y revelas urgencia. Revelas urgencia y revelas necesidad. Revelas necesidad y pierdes ventaja. Maquiavelo no defendía la impulsividad, defendía la acción decisiva en el momento exacto. Hay diferencia. El hombre promedio se mueve cuando siente presión. El hombre inteligente se mueve cuando la presión alcanza su punto máximo. La presión distorsiona. Las voces se elevan. Las emociones se aceleran. Las decisiones se precipitan. Ahí actúan las mentes débiles. La mente estratégica espera. Observa el ritmo. ¿Quién se impacienta? ¿Quién acelera el discurso? ¿Quién revela ansiedad a través de la velocidad? La prisa suele delatar miedo. Miedo a perder control. Miedo a perder oportunidad. Miedo a parecer inferior. El hombre inteligente no teme la pausa. La pausa es análisis. El análisis revela grietas. El timing no es suerte. Es posicionar la acción donde su impacto se multiplica. Un movimiento pequeño en el momento correcto cambia jerarquías. Un movimiento grande en el momento incorrecto parece desesperado. Una corrección demasiado pronto suena defensiva. Una corrección demasiado tarde suena débil. Pero una corrección en el instante exacto se convierte en autoridad. Una frase, un gesto, una decisión, sin repetición. La mayoría sobrecorrige, discute varias veces, empuja varias veces, intenta ganar de inmediato, y al hacerlo, pierde estructura. Maquiavelo entendía que el poder crece cuando la acción parece inevitable, cuando tu movimiento se siente deliberado, medido, controlado. La sala percibe el ritmo antes que el contenido. Si te mueves constantemente, pareces reactivo. Si dudas indefinidamente, pareces inseguro. Pero si actúas una sola vez, después de silencio, pareces calculado, y lo calculado impone respeto. La fortuna no premia la velocidad, premia el valor alineado con preparación. El hombre inteligente no persigue momentos, los crea. Permite que la tensión crezca, deja que la impaciencia exponga a otros, y entonces actúa, sin ruido, sin emoción, con decisión. La precisión supera a la urgencia, siempre. Desde ahora, no actúes porque sientes presión, actúa porque la estructura lo exige. Y cuando lo hagas, hazlo una vez. Eso es timing, eso es dominio, eso es inteligencia aplicada. Es necesario ser zorro para reconocer las trampas y león para espantar a los lobos. Niccolò Maquiavelo. La inteligencia pura es frágil. La fuerza pura es torpe. Maquiavelo entendía que en las estructuras de poder necesitas ambas. El zorro ve lo que otros no ven. Detecta cambios sutiles. Percibe manipulación antes de que ocurra. Observa patrones. Analiza incentivos. No reacciona sin entender. El león señala consecuencia. No negocia su dominio. No pide permiso para imponer límites. No duda cuando se cruza una línea. La mayoría elige uno. Se vuelven inteligentes pero inofensivos, o fuertes pero previsibles. Ambos errores son peligrosos. El hombre puramente intelectual analiza demasiado. Ve el riesgo, pero no impone. Es respetado por pensamiento, no por presencia. El hombre puramente fuerte intimida, pero sin percepción cae en trampas. Gana corto plazo, pierde largo plazo. El hombre inteligente integra, observa en silencio, calcula con paciencia, lee intereses, pero también proyecta capacidad, no agresividad constante, capacidad real. Capacidad significa que los demás creen que hay consecuencia. No necesitas amenazar, necesitas implicar. El león no ruge todo el tiempo. Su presencia basta. Cuando otros perciben que puedes actuar con decisión, ajustan su comportamiento.
El riesgo cambia dinámicas, y las dinámicas definen jerarquías. El zorro evita que seas manipulado. El león evita que seas probado. Sin zorro, eres vulnerable. Sin león, eres desafiado. La inteligencia no es conciencia pasiva, es fuerza adaptable. A veces escuchas, a veces avanzas, a veces retrocedes, a veces impones, siempre con cálculo. Maquiavelo sabía que los gobernantes demasiado suaves eran desplazados, y los demasiado brutales eran odiados. Pero los que combinaban percepción con fuerza perduraban. Sé sereno, sé observador, sé capaz. Permite que los demás sientan cálculo y consecuencia al mismo tiempo. Esa dualidad genera cautela. La cautela genera respeto. El respeto estabiliza el dominio. Desde ahora, no seas inofensivo. No tampoco imprudente. Sé preciso. Sé consciente. Sé decisivo cuando sea necesario. Primero zorro, después león. Siempre en ese orden, porque el hombre que ve la trampa y puede imponer fuerza, rara vez es desafiado 2 veces. Esa es la inteligencia completa. Un príncipe debe evitar ser despreciado. Niccolò Maquiavelo. El conflicto no comienza cuando suben las voces. Comienza mucho antes. Comienza en la percepción. Comienza en el patrón. Comienza en la reputación. Maquiavelo entendía que el poder es más fácil de mantener que de recuperar. Si ya eres respetado, rara vez te prueban. Si ya te calculan, el conflicto disminuye. La reputación es armadura psicológica. Entra a la sala antes que tú. Habla antes que tú hables. Define cómo los demás se acercan. La mayoría intenta ganar respeto en medio del enfrentamiento. Demasiado tarde. Y cuando te desafían, la percepción ya está formada. La reputación no se construye con discursos, se construye con consistencia, límites firmes, tono medido, reacciones controladas, acciones decisivas cuando son necesarias. Con el tiempo, esas señales se acumulan. La acumulación genera peso, el peso genera duda en otros, y la duda reduce confrontación. El hombre inteligente entiende esto. No intenta dominar cada interacción. Construye un patrón que otros aprenden a respetar. No reacciona de forma exagerada, pero cuando actúa, actúa una sola vez. Claro, sin ruido. Esa corrección precisa se convierte en parte de su reputación. Las personas recuerdan patrones, no momentos aislados. Si eres inconsistente, eres predecible. Si eres predecible, eres evaluable. Si eres evaluable, serás probado. La reputación reduce fricción, reduce desafíos innecesarios, reduce batallas constantes, porque los demás calculan el costo antes de cruzar límites. Maquiavelo advertía que el desprecio destruye autoridad más rápido que el odio. El odio aún reconoce fuerza, el desprecio la niega. Evita el desprecio proyectando estabilidad. La estabilidad comunica estructura. La estructura comunica capacidad. La capacidad genera cautela. El hombre con reputación no suplica respeto. Lo porta. No necesita intimidar. Su patrón habla. Su historial habla. Su coherencia habla. Desde ahora, deja de intentar ganar cada momento. Construye peso. Construye estructura. Permite que otros aprendan que cruzarte tiene consecuencia. Permite que entiendan que tu calma no es debilidad. Con el tiempo, el conflicto disminuye. No porque te amen, porque te calculan. Y cuando otros calculan antes de actuar, ya estás por encima. Eso es inteligencia proyectada al futuro. Eso es poder antes del conflicto. Eso es posicionamiento estratégico en su forma más alta. Quien depende completamente de la fortuna, cae. Niccolò Maquiavelo. La necesidad de aprobación es debilidad invisible. La mayoría no la reconoce. Creen que son seguros, pero se ajustan constantemente. Ajustan el tono, ajustan la opinión, ajustan la postura, ajustan la convicción. No por verdad, por aceptación. Maquiavelo entendía que la dependencia destruye autoridad.
Si tu estabilidad depende de cómo otros reaccionan, estás controlado. Si tu confianza sube o baja según el aplauso, la sala te posiciona. El hombre inteligente se desprende, no emocionalmente, estratégicamente. No necesita ser querido para mantenerse firme. No necesita acuerdo para mantenerse seguro. No necesita validación para avanzar. La mayoría habla para ser aceptada. Suaviza declaraciones, explica en exceso, busca confirmación en cada intercambio. Cada ajuste revela necesidad, y la necesidad reduce ventaja. La aprobación es una moneda. Quien la busca, la gasta. Quien no la necesita, la acumula. Cuando dejas de depender de validación constante, tu presencia cambia. Dejas de perseguir reacciones. Dejas de corregir malentendidos de inmediato. Dejas de doblarte para mantener armonía. La armonía mantenida a costa de tu estructura es debilidad. El hombre inteligente tolera incomodidad, tolera silencio, tolera ser malinterpretado, tolera distancia temporal, porque el posicionamiento a largo plazo vale más que la aprobación momentánea. Maquiavelo escribió sobre gobernantes que perdieron poder por querer ser amados. El amor es inestable, y la aprobación es inestable. Ambos cambian con el humor. Pero la soberanía interna es estable. No depende del ambiente, no depende de elogios, no depende de aceptación. Cuando te desprendes de la aprobación, algo cambia. Tus decisiones se vuelven más claras, tu discurso más preciso, tu postura más firme. Dejas de negociar tu identidad en cada interacción. Y esa estabilidad genera peso. Las personas perciben cuando alguien no los necesita. La necesidad invita presión. La independencia genera cautela. El hombre que no puede ser guiado emocionalmente no puede ser manipulado. Escucha, calcula, decide, sin pedir permiso. Eso es soberanía. Y la soberanía es la forma final de inteligencia. Desde ahora, deja de ajustarte para ser aceptado. Ajústate solo para ser efectivo. Y porque el hombre que gobierna su estado interno se coloca por encima de la influencia externa. Y quien se coloca por encima de la influencia no puede ser superado. El príncipe sabio debe aprender a no ser bueno cuando la necesidad lo exige. Niccolò Maquiavelo. La inteligencia no es acumulación, es aplicación. La mayoría sabe cosas. Pocos se posicionan correctamente. A lo largo de la historia, la diferencia entre el hombre común y el dominante nunca fue solo conocimiento. Fue estructura. Estructura de percepción, estructura de reacción, estructura de timing, estructura de reputación, estructura de independencia. Maquiavelo no enseñó crueldad, enseñó claridad, quitó ilusiones, expuso los mecanismos que sostienen el poder. Y esos mecanismos no han cambiado. Ahora ves el patrón. Lee intereses, no palabras. Y controla la percepción antes de ser probado. Usa el silencio como ventaja. Domina tu reacción para controlar el marco. Actúa con precisión, no con urgencia. Sé zorro y león. Construye reputación antes del conflicto. Despréndete de la aprobación. No son trucos, son disciplinas. Y la disciplina separa al estratega del peón. El hombre promedio reacciona, se explica, defiende el ego, busca acuerdo, se mueve bajo presión. El estratega observa, contiene, calcula, espera, actúa una vez. Y cuando actúa, la estructura cambia. Esto no es dominación por ego, es elevación por claridad. Cuando aplicas estas leyes con consistencia, algo se transforma. Dejas de sorprenderte. Dejas de ser provocado, dejas de ser maniobrado. Las personas comienzan a calcular antes de acercarse, miden su tono, reconsideran sus movimientos, se ajustan. Y no porque lo exigiste, porque tu patrón lo enseñó. Esa es la verdadera inteligencia, silenciosa, medida, inquebrantable. El estratega por encima de la multitud no anuncia superioridad, demuestra estabilidad. Y la estabilidad es rara. Desde ahora,
piensa más lento que los demás, revela menos que los demás, muévete con más precisión que los demás, que ellos se apresuren, que ellos hablen, que ellos se expongan, mientras tú permaneces estructurado. Si esta perspectiva afiló tu mente, suscríbete, no por motivación, por maestría, porque la inteligencia no es lo que sabes, es lo difícil que resulta superarte. Y desde este momento, ya no serás la mente reactiva en la sala, serás la mente calculadora, por encima de la multitud.